Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir, Elecciones 2026. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, le invito a hacerlo ahora, de tal forma que le lleguen las notificaciones de los diferentes episodios que estamos subiendo todas las semanas. Mínimo 2 episodios a la semana estamos subiendo. Si quiere revisarlos, repasarlos, volverlos a ver, nada más se mete en el canal oficial mío de YouTube y ahí va a encontrar todos los episodios de este podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. En el podcast estamos entrevistando personas vinculadas a partidos políticos para discutir del tema político electoral, pero lo estamos combinando con personas que están hoy en el ejercicio del poder en diferentes carteras ministeriales con el propósito de revisar qué es lo que se ha hecho bien en cada cartera ministerial y qué debería ser política de Estado, de tal forma que independientemente de quién gane las próximas elecciones, independientemente de quién esté al frente de esa cartera ministerial, qué políticas deberían mantenerse en la siguiente administración. Y para hablar de este tema, he invitado hoy al ministro de Comercio Exterior, don Manuel Tovar. Bienvenido, Manuel. Encantado, Otto, de estar aquí en este espacio. Manuel, los 8 años del gobierno del Partido de Acción Ciudadana, anteriores a esta administración, le pusieron un freno a la Alianza del Pacífico, ese acuerdo que en algún momento se empezó a caminar con países, especialmente México, ahí estaba Colombia, Chile, Perú, bueno, diferentes países que tienen frente a la costa pacífica, y fue muy reticente al tema de incorporar a Costa Rica a la economía mundial. De hecho, inclusive hasta se erigieron barreras no arancelarias en varios productos, entramos en varios litigios y conflictos con socios comerciales. ¿Cuál ha sido la diferencia en relación con esas políticas de Estado de los 8 años anteriores con la llegada tuya al Ministerio de Comercio Exterior, obviamente con la dirección que te da el presidente de la República? Enorme. Uh-huh. Fueron 8 años, diría yo, de retroceso, de una trayectoria país, de un modelo que había sido exitoso, que nos trajo prosperidad, generación de empleos, que puso a Costa Rica en el mapa mundi como una nación pequeña, una economía a escala pequeña, pero una nación poderosa cuando se trata de comercio exterior. Somos una nación que desde su fundación, desde sus orígenes, empezamos a desarrollar la economía con exportaciones del café, el grano de oro. Hoy día el grano de oro son los dispositivos médicos, pero eso nos permitió insertarnos en las cadenas de valor y lamentablemente pues esos 8 años ya son afortunadamente parte del pasado y como usted dice, no solamente detuvimos una trayectoria que nos había traído tanto éxito, sino que también nos metió en un lío que puso una mancha en la reputación del país. Uno de los primeros temas que se encontraron fue el tema del aguacate, que teníamos un juicio perdido, un arbitraje perdido y que aún así el gobierno insistía en mantener esas barreras fitosanitarias a la importación de aguacate mexicano. Y esas son las más fáciles de aplicar, ese tipo de medidas. Por supuesto que el comercio tiene que ser un comercio que respete las reglas del juego, porque si nosotros exigimos que nuestros socios comerciales nos traten con respeto y que se amparen a las reglas del partido del juego, nosotros también tenemos que portarnos bien. Y esa medida del aguacate fue la primera vez que Costa Rica fue llevada a un panel internacional, a un proceso de arbitraje internacional, y fuimos condenados por violar el derecho internacional, normativa de la Organización Mundial de Comercio. Fue una mancha. Nuestro gobierno derogó esa medida y rehabilitó el comercio del aguacate proveniente de México y otras naciones también a Costa Rica según las reglas de juego vigentes. Pero también empezamos a trazar una hoja de ruta, Otto, muy ambiciosa en materia comercial, con nuevas negociaciones, porque los mercados internacionales, la economía mundial no espera. O usted se sube en el tren o lo ve pasar. Y el presidente de la República es una persona que entiende de esto. Él ha tenido una trayectoria internacional muy rica en diferentes partes del mundo y él sabe de las bondades que trae el comercio internacional, no solamente a los exportadores, pero también por supuesto a los consumidores, que somos 5.2 millones de costarricenses, y aún más también aquellos que buscan fuentes de empleo dignas, porque el comercio exterior, la política comercial es una política que también genera incentivos
para la inversión extranjera directa. Son dos políticas públicas totalmente vinculadas una a la otra, y por eso también son señales importantes para ese capital extranjero que decide operar en el país, que encuentra en Costa Rica tierra fértil. Y al final del día, esas multinacionales como Intel, como Boston Scientific, como Terumo, etcétera, realizan procesos productivos aquí para luego reexportar. Así que es un círculo virtuoso. Alianza del Pacífico, ¿en qué estado se encontraba cuando ustedes empezaron y en qué estado estamos hoy? Se encontraba engavetada, se encontraba paralizada, porque la vocación de los últimos gobiernos fue no avanzar hacia ese esquema de integración económica. Es un mercado de 230 millones de personas, es un mercado que acoge casi que el 50% de la IED, la inversión extranjera directa que se mueve en América Latina y el Caribe. Llegamos al gobierno, reafirmamos nuestro interés de ir hacia ese bloque. Lo que pasa es que luego hubo en ese momento problemas en Perú, que comprometió las relaciones diplomáticas bilaterales con México y algunos otros socios, y eso enfrió el proceso. Y justo el año pasado, en las últimas semanas del año pasado, en la cumbre ministerial de la Alianza Pacífico en Santiago de Chile, el bloque finalmente toma una decisión de iniciar las negociaciones con Costa Rica para nuestra incorporación. ¿Dónde estamos? Lamentablemente el proceso no avanza como quisiéramos que avance, no por Costa Rica, sino pues por supuesto nosotros hemos expresado el interés de avanzar, pero el mismo bloque tiene algunas interrogantes de cómo se debe de abordar la negociación en materia de acceso a mercados con nuevos miembros, con Costa Rica y otro país, algunos otros países que ulteriormente quieran aspirar a sumarse. Entonces hay una discusión rica al interno de la alianza de cómo se tienen que tratar esas discusiones, esas nuevas incorporaciones, qué tratamiento en acceso a mercado se va a dar, si se van a dar exclusiones o no, si se van a dar plazos largos o no. Esas son discusiones que ellos están teniendo, por lo tanto nosotros estamos, como digámoslo así, sentados esperando que ellos finalmente se les aclaren las cosas y nos digan cuál va a ser la modalidad, el calendario de los tiempos. Lamentablemente ese proceso, como digo, no por Costa Rica, sino más que todo por el lado del bloque de la Alianza del Pacífico, mientras ellos no se muevan, nosotros tampoco nos vamos a poder mover. No obstante, sí avanzamos en otras negociaciones, Otto. ¿En cuáles? La Alianza Transpacífica, donde están 2 economías, entre ellas Japón, que es la única economía del G7, las 7 naciones más industrializadas del mundo, con quien no tenemos acuerdo preferencial. Ya Japón es un socio comercial importante para Costa Rica, es un socio en la OCDE, y Japón además es una importante inversionista del país. Aquí está Hitachi, aquí está Terumo. ¿Cuántas empresas o cuántos empleos genera? Generan aproximadamente 6.500 empleos directos en el régimen de zona franca. Vinculados a empresas que tienen su casa matriz en Japón. En Japón, pero que operan desde acá, Bridgestone, Panasonic, sí, okay. 6.500 empleos. ¿China cuántas? 290 empleos registrados en zona franca. No me digas, o sea que a pesar de un tratado de libre comercio con China, son 290 puestos de trabajo lo que genera ese tratado, o sea, esa inversión de empresas chinas en Costa Rica. Dado eso es zona franca. Sí, señor, que es lo que podemos contabilizar. Así es. Dado el tamaño de su economía, su PIB, su población, verdaderamente es el tratado comercial que menos impacto positivo ha tenido en la economía costarricense en términos de empleos, inversión extranjera directa. En exportaciones es complicado llegar a China por la burocracia, los permisos, etcétera. Pero seguimos trabajando con ellos. Pero lo que pasa es que Costa Rica, Otto, hay que entender que China es la factoría del mundo. En Costa Rica nosotros no tenemos, porque así se ha decidido y así está establecido en la Constitución política, en nuestra legislación, nosotros no explotamos los recursos naturales que tenemos. China, donde usted ve en Sudamérica, donde se ubican los mayores socios comerciales de China en Latinoamérica, son países que tienen una industria extractiva fuerte en níquel, en litio, en cobre, en oro. Y todo eso pues son elementos, commodities que ellos usan para sus procesos de manufactura, intensivos en manufactura, y Costa Rica no tiene eso. Por eso no vemos que haya haber mucho apetito o interés. Si no lo ha habido en ya más de 10 años de vigencia del acuerdo, pues difícilmente este acuerdo vaya a generar el tipo de impacto en inversión y en empleo que nos genera, por ejemplo, el CAFTA
con Estados Unidos. Transpacífico, mencionaste Japón, hay 12 países, dentro de esos países están Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, digamos, países muy grandes y muy relevantes. ¿Cómo vamos en esas conversaciones? Más o menos, ¿para cuándo anticipas que podamos formar parte de ese grupo de países? Este bloque, Otto, es el tercer mercado del mundo. Y justo hoy, y todavía más motivados por la política arancelaria impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, han avanzado discusiones entre la Unión Europea y el CPTPP. Están teniendo conversaciones, las cuales nosotros no participamos todavía porque estamos negociando nuestro proceso de incorporación, pero figúrese usted que están teniendo pláticas y hay interés de ambas partes de explorar algún tipo de vinculación. Si eso llega a ocurrir, se convierte de una vez en el mercado más grande del mundo. Sí. Que es todo lo que son los 27 países de la Unión Europea, más todos estos otros del Transpacífico. Exacto. Si ya la Unión Europea es el segundo mercado del mundo, imagínense, sumando estos dos, curiosamente un bloque donde no estarían ni China ni Estados Unidos. Costa Rica avanza decididamente, ha sido catalogada como la negociación estrella, un acuerdo de estándar de oro, donde aspiramos a sumarnos a este importante bloque, donde vemos muchísimas oportunidades para Costa Rica. Obviamente hay sensibilidades en todo acuerdo, como lo ha habido en todas otras las negociaciones que hemos tenido. Sensibilidad por parte de algunos sectores de productores costarricenses en relación con los alcances de esas desgravaciones. Sí, por supuesto, pero también hay oportunidades para un amplísimo sector agroexportador. Sí, claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es siempre negociar mediante un proceso de consultas sectoriales. Nos sentamos con todos sectores: industrial, pesquero, sector agro, etcétera, etcétera, y entendemos cuáles son sus intereses ofensivos y defensivos. Ofensivos en el sentido de que a mí me gustaría llegar a aquel mercado. Quiero que me abra mercado. Intereses defensivos son aquellas posiciones de algunos sectores que buscan algún tipo de protección. Entonces, esa es la riqueza de un proceso de negociación donde uno, ¿no?, se involucra con sus contrapartes a negociar esos términos. La aspiración es concluir este proceso cuanto antes. Recordemos que el último país en incorporarse fue el Reino Unido. Costa Rica le ganó a países como China, como Ecuador, como Uruguay, Ucrania, y también países como Taiwán, que aspiran a sumarse. Así que yo creo que es un aliciente entender que hay interés de muchos por este bloque y que Costa Rica, siendo chiquitillo, por su trayectoria, por su país, por la etiqueta que llevamos de país responsable y economía abierta, es que nos han dado ese privilegio de iniciar pláticas. Israel y Emiratos Árabes, ¿qué tan importantes son para nosotros? Porque también hemos caminado en básicamente la construcción de acuerdos de libre comercio con ellos. Costa Rica le llega a 150 mercados en el mundo. Algunos le llegamos con base a un acceso preferencial establecido en una normativa, un acuerdo comercial bilateral o de la Organización Mundial del Comercio, y en otros no tenemos esas bondades. Por lo tanto, esos acuerdos lo que hacen no solamente es facilitar las exportaciones de Costa Rica bajo un esquema preferencial sin pagar impuestos de importación, aranceles en esos mercados, sino que también nos podemos ver beneficiados en función de la economía, los consumidores con bienes de consumo, importando bienes de consumo a mejores precios, o importar insumos para la producción. Pero aún más, también, como he dicho, son herramientas que nos permiten facilitar la inversión extranjera en el país. La región del Medio Oriente y el Golfo es una región muy dinámica. Ahí se encuentran economías de las más pudientes, con un altísimo poder adquisitivo de sus consumidores, con un capital importante, deseoso y ávido de invertir afuera en los Emiratos Árabes Unidos. Vea usted lo que se ha convertido. Se ha sofisticado, ya no es petróleo, es una economía de servicios, de manufactura avanzada. Aspiran a convertirse en el Silicon Desert del Medio Oriente y el Golfo. Nosotros aspiramos a convertirnos en el Silicon Rainforest de América Latina. Por eso vemos mucho potencial. Son mercados que tienen un PIB per cápita, tanto Israel como Emiratos Árabes Unidos, de $50,000 por persona. Con Emiratos la negociación concluyó, el acuerdo entró en vigencia hace 1 o 2 meses.
ya está en vigencia, ya los operadores económicos pueden gozar de esos beneficios, y con Israel la negociación avanza a paso decidido. Israel, ¿qué vemos? Bueno, Israel es un país que, a pesar de todos los retos y desafíos, no solo históricos, pero que su territorio ¿no? les impone, es un desierto en mucha parte del país. Hacia el centro y el sur es un desierto, y han hecho milagros produciendo con nuevas tecnologías de innovación, desde melocotones hasta uvas, hasta limones, hasta aguacates. Y yo creo que aquí en Costa Rica, si algo que nuestro sector productivo, particularmente el sector agrario, ha demandado es mejores políticas públicas, más innovación, más cooperación, y eso es algo que estamos trabajando con Israel. Semiconductores, allá hay 2 plantas inmensas de Intel. Ya es algo que en la industria de semiconductores nos dijo desde un inicio. Israel lo vemos muy bien. De hecho, el anterior CEO de Intel, ha habido un cambio, nos expresó su profundo interés en que Costa Rica avance eso, porque podemos movilizar mucho desde allá acá y de acá para allá en servicios digitales. Israel es una economía, una potencia mundial en servicios digitales, y la economía va cada vez más a paso acelerado a convertirse, Costa Rica también, no es la excepción, en economías de servicios. Entonces vemos muchos espacios de sinergia, de colaboración, más allá, por supuesto, de los productos de exportación que podemos llevar hacia Israel. Pues es un mercado muy interesante. 20 de enero de este año toma el poder Donald Trump en los Estados Unidos, y en 100 días de su gestión presidencial ha sacudido al mundo mucho relacionado con el tema de aranceles. Una guerra comercial con China, y se anunciaron aranceles para Raimundo y todo el mundo. Costa Rica lo pusieron en una lista de aranceles del 10%, de tal forma que productos de Costa Rica que van hacia Estados Unidos van a tener que pagar ese impuesto. Y hemos recibido con muchísimo agrado la noticia de que un montón de países han llegado a tocar la puerta de los Estados Unidos, a querer sentarse con ellos a negociar los términos en que se impusieron esos aranceles para ver si se reducen, pero Costa Rica ha sido, tengo entendido, uno de los pocos países que se ha podido sentar en una mesa a conversar con gente, oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos, para ver cómo se logra reducir ese impuesto, ese impuesto de importación. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto, Manuel? En efecto, hay un nuevo paradigma comercial en el mundo. Nosotros no somos quienes para determinar o juzgar los objetivos de política pública que el presidente Trump se haya trazado para el país del cual gobierna. No obstante, nosotros consideramos que la ruta de los aranceles, pues no nos gustan los aranceles, por supuesto. Pero, en efecto, ellos adoptaron una política para todo el mundo. Algunos países se vieron, digámoslo así, afectados por niveles arancelarios mucho más altos que otros. Con Canadá y México están negociando bajo el USMCA, el acuerdo comercial, el antiguo NAFTA, lo están abordando desde otra esfera. Y a la universalidad de países, a todos nos pusieron algún tipo de arancel. Costa Rica cayó en el nivel más bajo, que es el 10%, la tarifa plana, si se puede decir. Ahora bien, desde un inicio nosotros interactuamos con las autoridades comerciales de los Estados Unidos para entender la razón de ello. Ciertamente sabemos que en las relaciones comerciales hay espacios para mejorar algunos puntos. 2 días antes de anunciar esa política, Otto, ellos revelaron un reporte donde señalaban los irritantes comerciales que tenían con todos los países del planeta. Algunos países tienen una lista, un decálogo. En el caso de Costa Rica, afortunadamente, muy poquitos temas que estamos atendiendo, como por ejemplo el tema de la papa a la mesa, que por muchos años pues se utilizaba los permisos fitosanitarios para otorgar ilegítimamente algún tipo de protección al sector, y es algo que Estados Unidos pues señaló desde el día 1. Recordemos que la papa se origina de estados de feudos republicanos, y para el gobierno actual de los Estados Unidos había que solucionar ese tema, y era un tema prioritario para ellos, y lo hemos solucionado. Han señalado otros temas como el no recurrir de manera abusiva a la contratación directa entre entes de derecho público. Ya hubo una reforma reciente a la ley de contratación pública que restringe cada vez más eso.
y este gobierno pues no ha recurrido de esa manera como haciendo uso de la nueva legislación, pero también no hemos recurrido tanto a ese tipo de práctica como en el pasado se dio. Ellos han señalado también hacer algunos ajustes en materia de propiedad intelectual, que seamos más rigurosos con el enforcement, con la aplicación de los compromisos que hemos asumido en CAFTA. Sí, porque la legislación existe. La legislación existe, lo que hay que hacer simplemente es vigilantes en aduanas, vigilantes de que no haya un tráfico importante de productos falsificados, y ese tipo de cosas que estamos discutiendo. Afortunadamente nada es delicado. Algunas cosas que señalaban ese reporte ya Costa Rica las había solucionado. Nos parecía que estaba desactualizado. Otros temas que estamos actualizando, por ejemplo, una potencial reforma a la ley de licores para poder nivelar y no discriminar entre lo que se tasa a los impuestos, a los licores, sean producidos en el exterior o si son producidos en el país. Y eso es algo que estamos trabajando. El Ministerio de Hacienda estaría trabajando una potencial reforma legal para llevarla a la Asamblea. Entonces, en este contexto, Costa Rica hizo un trabajo muy intenso, tanto aquí con la embajada como en Washington. Y los Estados Unidos reconoció en Costa Rica a Costa Rica como un socio estratégico, como un aliado clave. Y en este gobierno nosotros hemos fortalecido, profundizado esta relación. Tuvimos 2 visitas a Washington, una visita al Salón Oval durante la administración anterior, otra visita con una serie de presidentes en el Cumbre de la Alianza de la Prosperidad Económica con el presidente Biden. Entonces, con este gobierno hemos tenido al puro inicio una visita de Marco Rubio, visitó a Costa Rica y otros vecinos como primer destino fuera de los Estados Unidos. Tenemos una relación muy fuerte en Washington con la oficina del representante comercial, con el Departamento del Comercio. La relación continúa, independientemente del inquilino en la Casa Blanca. La relación de Estados Unidos y Costa Rica siempre ha sido y será fuerte, es natural, es una vinculación natural. El hecho de que Costa Rica esté sentado en una mesa donde pocos se han sentado, eso dice mucho. Y los que se han sentado son economías como el Reino Unido, un G7, Japón, otro G7, la India, un G20, China, Corea del Sur y Vietnam. Y ahí está Costa Rica, imagínese usted, la importancia que ellos dan a esta alianza estratégica. Las negociaciones empezaron apenas la semana pasada en Washington y esperamos tener esto nuevo. A mediados de junio se está planificada la siguiente ronda de negociaciones. Sí, el mensaje es poderosísimo, el mensaje de los Estados Unidos en relación con su relación con Costa Rica y el gobierno actual. Y es un mensaje para los inversionistas que andan por ahí viendo a ver a dónde se instalan para que sigan considerando a Costa Rica como destino de inversión extranjera directa. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Manuel. ¿Cómo anda ese tema de la atracción de inversión extranjera directa? Y dentro de ese entorno, ¿cómo está, qué tan robusto está nuestro sistema de zonas francas? Si va a haber alguna, vos prevés que va a haber alguna afectación de las políticas de los Estados Unidos en estos momentos que cambie el dinamismo de los flujos de inversión extranjera directa hacia zonas francas en Costa Rica, que dicho sea de paso, celebro que a través del liderazgo de COMEX se ha logrado también que empresas se instalen fuera de la gran área metropolitana. Vean, en materia de inversión extranjera directa, es curioso lo que ocurre, porque a pesar de este nuevo anuncio, hemos visto y hemos anunciado una seguidilla de proyectos de inversión que se han decidido establecer en Costa Rica. Tenemos algunos otros proyectos importantes que se están cocinando. Por lo tanto, a la fecha, a hoy, no hemos visto un impacto directo de esa política arancelaria. Impacto negativo. Negativo en los flujos de inversión. No quiero decir que no los vaya a ver. A hoy no lo hemos visto, el comportamiento ha sido estable, ha sido positivo, pero ciertamente es un tema que hay que esperar a ver cómo evoluciona y cuáles son las conductas corporativas de esas multinacionales, de si se van a aguantar, si van a esperar a que haya claridad o no. Incluso algunas de esas empresas que ya están establecidas acá han anunciado recientemente que están ampliando operaciones en Costa Rica. Así es. Entonces son noticias positivas, pero esa variable puede cambiar claramente. Lo importante aquí, don Otto, es que más allá
de la política arancelaria de los Estados Unidos y que esperamos que estas discusiones nos lleven a buen puerto, hay mucha tarea que podemos hacer aquí domésticamente. Jornadas excepcionales no es un capricho y no es una precarización del empleo. Al contrario, me parece que quien ventila semejantes argumentos no se ha leído la propuesta ni de qué va. Y no ha entendido que esto es de carácter voluntario y acotado a cierto tipo de industrias cuyos ciclos de producción no se pueden detener, o servicios corporativos que tienen que atender todas las zonas del mundo y hay diferencias horarias. Cuando aquí es de noche, en algunos otros lugares de día, correcto. Porque todavía la Tierra sigue girando alrededor del Sol, que yo sepa. Por lo tanto, lo noto. Pero las jornadas 4-3 inclusive, que son los 4 días en teoría de 12 horas, porque no son 12 horas, es menos de 12 horas y 3 días de descanso consecutivos, eso va orientado especialmente para zonas francas, donde dicho sea de paso, los salarios que reciben las personas en las zonas francas son muy superiores a los salarios que recibe cualquier persona en otra empresa fuera de zona franca. El proyecto de ley como está se refiere no únicamente a las zonas francas, sino también a empresas del régimen definitivo. Uh-huh. Y encontramos en el régimen definitivo industria importante que haría buen uso de esa nueva opción laboral. Pero ciertamente, refiriéndonos a las zonas francas, donde tenemos a un número importante de un parque empresarial que realiza procesos productivos con fines de exportación y que genera miles, casi 200,000 empleos bien remunerados, donde se transfiere tecnología, pues por supuesto que ellos lo van a ver muy bien. Las empresas de dispositivos médicos, de semiconductores, no pueden apagar las máquinas, porque si apagan las máquinas, interrumpen los ciclos de producción, poniendo en riesgo la misma salud de esas máquinas, operatividad de esas máquinas, y también incurren en costos operativos muy altos. Costa Rica es muy caro para producir. Tenemos un costo energético alto, que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en esta administración, sabemos que tal vez no serán suficientes, porque esto requiere de una mayor intervención. Por eso tenemos un proceso de armonización eléctrica ahí en Cuesta Moras, que esperemos que los diputados le puedan dar trámite y trámite expedito. Que las jornadas excepcionales, que si bien hubo un rechazo a la vía rápida, para que nos permitan, ojo, que no se estaba aprobando el proyecto, lo que les estamos pidiendo a los diputados es, por favor, faciliten la discusión, luego voten por conciencia. Sabemos que una enorme mayoría de diputados están a favor de esta nueva modalidad de trabajo. Por supuesto que hay otros temas como una infraestructura. El puerto Caldera finalmente, después de muchos años sin intervención, ya el proceso de licitación se ha sacado. Tomará su tiempo los trabajos, pero ya se ha avanzado en lo más importante, que es el banderazo salida. Los puestos fronterizos en Peñas Blancas, que esperamos inaugurar en julio, y el de Paso Canelas, que inauguramos el año pasado, son los puestos fronterizos terrestres más modernos de América Latina y el Caribe, digitalizados, con los escáneres que van a ir ahí para controlar las exportaciones nuestras hacia el mundo y lo que entra, para que no entre ni salga esa porquería. A la porquería te refieres a droga. A droga. Y también no hay que olvidar que desde Peñas Blancas, de ahí sale el 21% de nuestro mercado mundial. El 21% de lo que exportamos al mundo sale por ahí con destino a Centroamérica y el sur de México. Es un puesto fundamental, importantísimo. Así que hay cosas que estamos haciendo, hay más cosas que hacer, por supuesto. Seguir avanzando en la formación de talento, en el bilingüismo, es fundamental. Afortunadamente tenemos un dilema, que hay mucho apetito por Costa Rica, hay un apetito creciente por Costa Rica. Y claramente eso nos mete mucha presión al sistema para seguir forjando y fomentando la generación de talento que ese tipo de industria quiere. Muchas gracias, Manuel. Unas palabras finales que puedas compartir con nuestros seguidores relacionado con esas políticas de Estado que debieran continuar, aunque Manuel Tovar ya no esté al frente del Ministerio de Comercio Exterior y ya venga otro gobierno a partir del 8 de mayo del año entrante a tomar el liderazgo en el Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué debería mantenerse como política de Estado en el siguiente cuatrienio para beneficio de todos los costarricenses? Sí, a mí se me acaba el contrato en un año,
pero quien venga y el siguiente gobierno tiene que apostar a continuar por esta senda. Es la receta que transformó a Costa Rica en una nación exportadora de manufactura sofisticada, dispositivos médicos, semiconductores. Por supuesto que lo que producimos en los campos, el café, el melón, el banano, la piña, son elementos importantes de nuestra oferta exportable, pero tenemos que seguir expandiendo la huella de Costa Rica en el mundo, porque los mercados no esperan y porque Costa Rica ha demostrado que no le teme competir, ni con los más chicos ni con los más grandes. Podcast con Otto Guevara.